Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta nueva sesión del Zoom científico. Hoy pues con un tema muy especial y también que las noticias del día nos han dado contenido para conversar hoy de manera muy interesante. Hablamos sobre buscando la cura para la infodemia. Yo soy el doctor Gabriel Rebollón de la Fundación Sangre Panamá y hoy como invitada tenemos a alguien muy especial, que es la doctora Ivonne Torres Atencio, que es catedrática de farmacología y directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Pero además es una entusiasta que conozco ya desde hace varios años de incentivar, de popularizar la ciencia más allá del sector de salud, del sector universitario, sino que a todos les interesa. Entonces, si de repente participan en una actividad del Día de la Ciencia o demás, verán a la doctora Ivonne muy activa en todas esas actividades, doctora. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación. De verdad me siento honrada de cuando ya llegas a un Zoom científico, ustedes que estoy haciendo ruido. Totalmente, totalmente, totalmente. Doctora. Y bueno, ya para dar un poco, ponernos a todos en contexto, cuando decidimos hablar de este tema, buscando la cura para la infodemia, este es un tema que hemos estado viviendo y que se ha vivido históricamente cuando se dan temas de pandemia, buscando un poco de información, cuando se dieron diferentes pandemias en la Edad Media y en diferentes épocas de nuestra historia, siempre existieron los rumores, ¿no? Hoy día los rumores son por redes sociales, pero antes estaban los rumores, los comentarios en los pueblos, en los países, y que desde esa época tenían un impacto positivo o negativo en la forma que las personas percibían o recibían la información sobre, en este caso, enfermedades que se estaban dando en el momento, o curas o tratamientos, ¿no? Y durante esta época hemos escuchado información como por ejemplo, hemos escuchado medicamentos que surgen de repente y que son el tema de conversación de las redes sociales, como el tratamiento único para el COVID-19, o de repente algún otro producto o cualquier situación genera hoy día un eco y una conversación muy grande. Y esto, cuando lo ponemos en el contexto de la Organización Mundial de la Salud, ellos describieron esto como una emergencia de comunicación científica a nivel mundial. Esto es no solamente una pandemia del virus del COVID-19, sino también una emergencia de comunicación global y de comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, en base a esto, quisimos traer este tema, porque cualquier comentario que nosotros realicemos en redes sociales o en nuestras familias, en nuestros grupos de WhatsApp, puede tener un impacto en cómo las personas perciben, manejan y coordinan la enfermedad. Entonces todos tenemos una responsabilidad muy grande. Y bueno, ya poniendo este contexto, doctora, me gustaría saber primero, ¿quién es la doctora Ivonne? Bien, soy Ivonne Torres Atencio y me pongo los dos apellidos porque la madre que me parió. Eh, Soy farmacéutica de formación con una maestría y un doctorado en farmacología. Em, Me he dedicado en los últimos años, no voy a decir cuántos, a la docencia y a la investigación, puntualmente en los últimos años en la investigación en inflamación respiratoria, manejando un concepto un tanto mezclado cuando hice el doctorado de inmunofarmacología. También asesoro sobre todo tanto pertenecientes al equipo de salud perteneciente al Estado como a laboratorios en cuestiones de biotecnológicos, de fármacos biotecnológicos. Pero desde luego que la pandemia, el COVID-19 ha venido a cambiar muchos paradigmas y también la forma en que nosotros hablamos y enfocamos lo que hacemos en ciencia. Y también hemos mutado, como quien dice, un poco en términos virales, y nos hemos migrado este año a enfocarnos un poco más en términos de investigación en el área de COVID, que hay
mucho que aportar. Entonces creo que todos los científicos de alguna manera u otra, en esa sensación de impotencia de no poder hacer alguna cosa más por esta crisis sanitaria, hemos migrado y dado parte de nuestras habilidades y destrezas en esto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias, doctora. Y bueno, y pensando un poco en este tema del tratamiento, prácticamente estamos en una lucha del mundo contra el virus, pero también contra la información, porque esta información, sea correcta o sea incorrecta, se difunde hoy prácticamente a la misma velocidad o más rápido que el virus, ¿verdad? Sí, definitivamente la información sensacionalista, no tan real, la que tiene un punto eso de picante, es lo que más rápido se multiplica. Y bien lo comentaba, o sea, esto de la información o de los rumores no es nuevo. Ha pasado en otras pandemias. Lo que sucede es que la virtualidad o el vivir a tiempo real todo hace que haya una competencia en términos de una carrera de velocidad que de resistencia. Entonces, claro, en los científicos, por un lado, tratando de divulgar, pero con la mejor evidencia disponible, pero por otro lado, los comentarios o las noticias falsas que no tienen nada que perder van a otra velocidad y mucho más rápido y las personas entonces no filtran y realmente no saben en qué creer. Y quizás nuestras aclaraciones llegan un paso atrás de lo que ya ha hecho la noticia falsa. Entonces, realmente estamos en una carrera contra el virus y contra la infodemia, la información masiva no veraz. Así es, doctora. Y quiero aprovechar para recordarle a todos los que nos acompañan hoy que pueden hacer sus preguntas en la sesión de comentarios, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live, ¿no? Entonces, ahora, doctora, hablando un poco más, ¿qué es la infodemia? Bien, como bien comentabas, este no es un concepto nuevo. De hecho, lo maneja la Organización Mundial de la Salud y la OPS también, y han sacado comentarios que es demia, que es un exceso de información, un exceso de información. Entonces, claro, esa información no la clasificas o no se puede clasificar tan rápidamente en buena o mala si no tienes las herramientas para accesar o para filtrar la información más veraz. Entonces, se da lo que se conoce como la manipulación. O sea, hay una manipulación de esa información y que se vuelve, que es dudosa, que no sabes cuál es la intención, porque tú puedes saber cómo empieza algo, pero no sabes cómo va a terminar algo. Y eso es lo que sucede en esta era. Y entonces, claro, con todas las redes sociales, con personas que puedan tener una formación no tan ligada a la divulgación científica, que es más ligada al sensacionalismo, entonces se tergiversan estas cosas y realmente es una crisis en términos de que ha causado daños en cierta parte de la población en el mundo. Entonces, realmente es un exceso de información que no puedes clasificar si es buena o mala. Y menciona algo muy interesante porque ese exceso de información se vio en todos los sectores y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de, por ejemplo, de las revistas científicas, ellos tuvieron un aumento de alrededor de 300% de artículos, de recepción de artículos en los primeros 6 meses de la pandemia. Que desde el punto de vista científico eso era algo que jamás había pasado, ¿no? No, es que es impresionante, o sea, de tener un cero, por decirte así, de COVID, a tener 20.000 en 6 meses. Y ahora mismo debe estar por 40.000, porque no he revisado últimamente cómo van las estadísticas en el PubMed. Pero, o sea, de verdad. Y el otro detalle que hizo es que las revistas, que usualmente son de pago y tal, todo lo que era información COVID lo abrieron, lo que se conoce como el fenómeno de ciencia abierta de data abierta, Open Science y Open Data, se ha dado. Entonces, todo lo que es COVID tiene como una prioridad y desde luego que toda información generada por esto en estas revistas de estas editoriales que son de paga, lo han abierto, lo han puesto disponible a la sociedad. El detalle es que también para poder interpretar
artículos científicos no todo el mundo lo puede interpretar de la misma manera o de la manera más correcta posible. Entonces es ahí donde entramos nosotros. Así es, y justamente esa forma de interpretar es lo que puede dar paso a desinformación, doctora. Entonces, cuéntanos un poco más cómo se ve la desinformación desde la perspectiva de la ciencia. Primero, realmente las personas no entienden en qué consisten las diferentes versiones o formas en que se publica investigaciones u observaciones. Entonces está lo que es la pirámide de la evidencia científica, que van desde estudios preclínicos o llamados de animales o de células o in vitro, a observaciones en un paciente, a tener casos y controles, a tener entonces estructuras de estudios más rigurosos como los estudios clínicos aleatorizados, y luego un cúmulo de esos nos llevan a estudios, a revisiones sistémicas, y esto posteriormente nos ayuda a lo que es la formulación de guías de tratamiento. Entonces, esa escalera o esa pirámide, más bien porque es una pirámide de conocimiento, la manejan las personas que están en el campo científico y sobre todo en el área de desarrollo clínico o desarrollo. Pero las personas en el común denominador estas cosas no la entienden. Entonces, si sale un artículo cuyo titular dice tratamiento prometedor para la fase temprana del COVID, pero cuando vas al contenido y ves que es un estudio en animales, han obtenido, sí, información relevante, pero hay que ver qué pasa en humanos y tienen que pasar por aprobaciones y demás. Entonces, es la frustración y la impotencia de no tener un tratamiento que te detenga la infección, o sea, la primera etapa de esta enfermedad, lo que lleva a la gente a un estado de ansiedad, que ya la gente que estudia el comportamiento humano ha descrito muchísimo, que esto también ha ido aumentando en los problemas a nivel social, a nivel del estado emocional de los seres humanos. Entonces, esta información, el exceso de información y no saber clasificarla y no poder manejarla, hace que estos niveles de ansiedad sean aún mayor, y esas cosas las traducimos a las personas que están a nuestro alrededor. Así es. Y eso es una muestra de cómo la información que se comparte y que genera esta infodemia ha empeorado la situación de la pandemia en Panamá. ¿Cómo considera que ha tenido este efecto en el país? El impacto, yo he visto que hemos tenido, y no solamente en Panamá, es un fenómeno que vimos por varias cosas que han sucedido, tanto políticamente como socialmente, es que esto ha creado desconfianza. Ya no sabes en quién creer. Entonces, como no sabes en quién creer, también crea desconfianza en la comunidad científica, porque la verdad de hoy puede ser la mentira de mañana. Esa es una premisa. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y avanza. En este año hemos visto no, el avance no a pasos, sino a bala. O sea, realmente este es un tren bala, va a una velocidad impresionante. Y realmente la gente crea esa desconfianza, pero si ayer dijeron esto y hoy dicen esto otro, como que se contradicen. Y no es contradecir, es que la evidencia va surgiendo y eso es lo que tiene la ciencia, es lo bonito de la ciencia. Vas acumulando evidencia que te va llevando hacia la toma de decisiones de la mejor manera posible. Y realmente algunas veces esta evidencia en el inicio depende de otros factores que manejan diferentes especialistas en diferentes áreas. Entonces, ese es el otro detalle con el que hemos tenido que luchar, y es la desconfianza en la comunidad científica, y desconfianza que llegó de la mano de un cambio político, que su punto álgido fue las elecciones en Estados Unidos. Así es. Y justamente conversando esta perspectiva política, vimos cómo figuras reconocidas, líderes, opinión, figuras políticas compartían información no necesariamente correcta o sin una base científica, que generaban mayor confusión en la población. ¿Usted qué opina de este tipo de situaciones? Porque la posición de cualquier persona en una posición mediática o política o de alta influencia puede llegar mucho más allá. O sea, ¿qué opina usted de esto? La información es poder, claro, pero ahora también ese poder va ligado
a lo mediático que eres, es decir, a el punto de influencia que puedas tener en la sociedad. Entonces, si manejas información y la manejas de una manera dudosa, pero tienes el punto de la influencia, entonces es una mala combinación. Y desde luego que esto se ha visto tristemente en nuestro país. Realmente ha creado un conflicto entre pros y contras, cuando aquí no debería haber ese conflicto, sino simplemente la evidencia. O sea, la ciencia no es opinión, la ciencia son hechos. Y realmente es una premisa, un viejo adagio que dice zapatero a tu zapato. ¿Qué hace una persona que es comunicador, pero ni siquiera es comunicador en ciencias, sino en otra área, y toma la facilidad que tiene y el número de personas que le siguen o que creían o creen en esa persona, y toma ese bastión y hace su propia trinchera y se enfoca en una cosa que a todas luces va saliendo cada vez más y más evidencia de que no funciona? Entonces, todo el daño que se ha hecho, porque es un daño que se está haciendo. Al informar mal, al usar los medios de comunicación de manipular la información hacia un propósito que no es realmente el de mostrar las cosas como son, estás haciendo daño. Y entonces, realmente algunas veces crea bastante impotencia por parte de los científicos, porque no necesariamente tenemos el mismo alcance que tienen estas personas que ya llevan años delante de las pantallas o delante de un micrófono en la radio, y que tienen mucha mayor facilidad, quieras que no, de ser escuchado. Entonces, llegamos los científicos y tenemos que entonces hacernos servir de herramientas para comunicar efectivamente, porque hay que tener claro que no es comunicar por comunicar, no es sacar datos así a traganíquel, no, es comunicar adecuadamente y de manera efectiva. Entonces, hemos tenido que saltar muchas barreras para esto. Y seguimos Así en la es. lucha. Así es. Y ahora, hablando un poco, doctora, de su experiencia como científica, hoy como representante del mundo de la ciencia, en este es un científico, cuénteme, ¿qué valor tiene las redes sociales para la comunicación científica en estos momentos? Pues las redes sociales son muy importantes. Yo creo que en Panamá todos los panameños tienen de 1 a 2 celulares en casa. Mínimo, mínimo. Y te puedo decir todos los panameños, porque es todos los panameños. O sea, no importa la condición social, tienen un teléfono celular. Lo he visto, personas en la montaña muy metidos, encuentran alguna manera, pero tienen un celular. Entonces, claro, al tener un celular, están estas redes sociales, ya sea, dependiendo de la edad, ya sea Facebook, Instagram, Twitter y demás, cosas de que la información llega por todos estos lados. Entonces, el manejo de las redes sociales ha sido de un gran impacto, y eso lo hemos visto tanto en otras esferas. Personas, por ejemplo, que tenían pocos seguidores antes de la pandemia, en términos de que ellos tenían un área de experticia y la gente les seguía a los que les conocían, o sea, el mundo de los pares, vamos, se intercambiaban entre ellos y tal, pero de repente sale una noticia y esa persona es más vista, y de repente aumenta el número de seguidores. Entonces hemos visto muchos científicos que tenían pocas visitas o poca visibilización, y producto de sus declaraciones o de ser expuesto en los medios de comunicación, de repente se ha duplicado o triplicado el número de seguidores en las redes sociales. Y quien no ha tenido redes sociales, las está empezando a tener. Están abriendo cuentas y tal, porque sienten que si no las tienen, no están comunicados o no están enterados de lo que está pasando, están perdiéndose en ese ecosistema que ya está más que creado. Exactamente, exactamente. Y bueno, hemos visto como muchos, tanto profesores como diferentes personas que en algún momento no tenían disponibilidad o interés en redes sociales, hoy tener una presencia muy relevante en ellas, ¿no? Entonces, doctora, ahora pasando a su publicación, ustedes junto al doctor Amador Goodrich hicieron una publicación recientemente en la revista Nature, donde presentan un análisis muy interesante
sobre una situación que se está dando en Panamá. ¿Qué los motivó a dar esa publicación? ¿Y qué punto considera importante? Bien, primero esa publicación, sí, como bien comentas, con el doctor Amador Goodrich, pero también con el doctor Silvio Vega, que Por favor. es infectólogo, eh, especialista en microbiología. Este, bueno, básicamente nosotros ya llevábamos tiempo viendo lo que estaba sucediendo en términos de tratamiento, o sea, principalmente, que es mi área de experticia, lo que estaba saliendo y la evidencia que estaba saliendo en términos de tratamiento. Y encontrábamos que ya había habido el problema de ciertas publicaciones en Lancet y en el New England Journal of Medicine con respecto a la hidroxicloroquina y los efectos cardiovasculares, pero fue retractada por la manera en que se tomaron los datos por una compañía externa que se llama Surgisfere de Chicago y tal. Y eso lo que vino a causar fue un crash en donde se rompió algo, en donde ya venía un estudio por parte de la Organización Mundial de la Salud con un brazo en donde se estaba evaluando hidroxicloroquina dentro de estudios clínicos para ver si era o no efectiva en términos del tratamiento temprano del COVID. Panamá está escrito a este estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud. Y de repente la Organización Mundial de la Salud dijo, hay que detenerlo porque tenemos que revisar lo que está sucediendo con la hidroxicloroquina. Y ese punto de inflexión, junto con otras declaraciones por parte de un médico francés, empezó esta revolución con respecto a la hidroxicloroquina. El detalle era que cada vez salían más y más evidencia y ahora, a este punto han salido varias publicaciones ya, estudios clínicos randomizados, pero en nuestro país se tomó la decisión de usarla ya de una manera abierta, no bajo un criterio de estudio clínico, sino que la autoridad sanitaria dijo que se iba a dar de manera preventiva y para el paciente positivo y demás, y que ciertos criterios para hacerle electrocardiograma y todo, pero cuando ves en la realidad, los grupos de trazabilidad daban un kit y ese kit contenía toda una serie de medicaciones a quien saliera positivo y a su alrededor. Esto realmente nos creó muchísima preocupación, sobre todo por el hecho de conocer el medicamento. Si tú le preguntas a un farmacéutico cuántos medicamentos toma un farmacéutico, casa de herrero, cuchillo de palo. Pocos, porque ya nosotros sabemos todo lo que implica un medicamento, las interacciones dentro del cuerpo en cuanto a su metabolismo, en cuanto a otros medicamentos, en cuanto a alimentos, en cuanto a remedios caseros y demás, que es mucha la costumbre en nuestro país de tomar remedios herbolarios o etnomedicina que le llaman. Entonces, al revisar, obviamente, este producto, este fármaco, la hidroxicloroquina, es un medicamento que no es primera vez que está en el mercado. La hidroxicloroquina tiene años, más de 70 años de estar en el mercado, pero tiene sus indicaciones. El uso en malaria, posteriormente su uso que tiene en enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, pero a ciertas dosis y puntualmente en este tipo de pacientes. Y vemos esto de repente y la gente no entiende que las interacciones que puede haber. Y fue entonces cuando decidimos revisar y plantear qué estaba pasando en nuestro país. ¿Y por qué en este punto? Porque se ha dicho, y no soy la primera persona, hay muchos, tanto médicos como personal científico, que aquí en Panamá ha dicho, la evidencia está saliendo en las guías operativas de sitios como el Instituto Especializado Nacional de Salud de los Estados Unidos, en las guías europeas. Ellos están descartando ya el uso de hidroxicloroquina porque no tiene efecto profiláctico, porque no se le ha comprobado efecto preventivo ni de reducir esta etapa temprana del virus. Pero aquí se está usando y se está usando de una manera masiva. Entonces, realmente va a crear dos conflictos. Uno, el desabastecimiento para las personas que realmente lo necesitan y otro, lo que se llama la resistencia a medicamentos. Y el detalle era que si no nos escuchaban desde dentro, hay un adagio, un proverbio que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, si de repente desde afuera lo veían y ellos daban el aval de que es cierto o de que realmente hay que escuchar lo que está pasando, entonces la manera en que un científico comunica es a través de una publicación científica. Y nosotros habíamos ya hecho varias revisiones de la data que estaba saliendo
y observamos, mandamos ya a una revista, esta revista nos dijo que no en ese momento, y vimos que había salido otra comunicación en Nature, pero de ivermectina en Sudamérica. ¿Por qué? Porque también ellos estaban tratando de evaluar ivermectina en estudios clínicos, pero no lo podían evaluar en estudios clínicos porque la gente ya lo estaba usando comúnmente. Entonces no tenías una población con que, no tenías un grupo con qué comparar porque todo el mundo lo había tomado en algún momento. Entonces, los estudios clínicos requieren de un grupo control o de un grupo tratado con el tratamiento estándar y otro con la indicación o con la herramienta. Entonces no podías evaluarlo. También pasó aquí al no tener la seguridad de que ese paciente no hubiese tomado o no hidroxicloroquina, no podías incluirlo o no en ese brazo que estaba evaluando la OMS de hidroxicloroquina. Y por eso la OMS lo suspendió y salió todo lo de solidaridad. Cuando solidaridad salió y dijo, cerramos hidroxicloroquina porque no se demostró que tenía ningún efecto, nosotros dijimos, es el momento, porque es uno de los estudios más grandes. Entonces, mandamos la comunicación a Nature, una comunicación de un comentario justo a la otra publicación que ellos tenían de Sudamérica para ivermectina, y comentamos que aquí se estaban haciendo compras para estos kits cuando no era un tratamiento aprobado ni que tenía indicaciones para esto. Y no era bajo un esquema de estudio clínico. Así que obviamente Nature se hizo eco de esto y ellos fueron los que en realidad pusieron el título que pusieron, que es un título bastante fuerte. Exactamente. Así que esa es la historia del Nature que tenemos nosotros ahora. No, y que definitivamente creó un impacto muy grande y generó una discusión y respaldó también todo el trabajo científico y la expertise científica que se estaba compartiendo en esos momentos. Doctora, hablamos un poco de redes sociales, pero ahora hablemos un poco sobre los medios de comunicación como radio, televisión, prensa, que hoy se han convertido de verdad en un aliado para comunicar ciencia. Creo que han creado muchos espacios para todo aquel que quiera brindar información y de una u otra forma han apoyado para que en su mayoría quienes vayan a comunicar sean personas que de verdad van con información científica de respaldo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con esto? Y también cuéntenos un poco sobre qué estrategias usted considera efectivas para vacunarnos ahora sí contra la infodemia. Bien, realmente yo pertenezco al grupo Ciencia en Panamá, bueno, ya tú lo conoces también, eres parte de él. Se creó básicamente con el propósito de hacer conciencia sobre la inversión en ciencia. Y empezamos hace casi 4 años. Esto ha hecho de que nosotros tengamos cierta presencia en medios de comunicación escritos y tengamos ciertas invitaciones, sobre todo en radio. Pero desde luego que puestas las luces sobre los científicos en el momento que empezó todo esto y viendo todas las etapas, porque no era solamente el médico tratante, sino los virólogos, los tecnólogos, los científicos en los diferentes laboratorios, los que estaban haciendo, la gente que está desarrollando dispositivos médicos y tal. Así que el perfil de científicos para todos estos medios de comunicación aumentó. Estaban allí, solo que ellos no habían puesto atención en lo que había. Entonces, claro, ahora este es el momento en donde ellos decían, bueno, es el momento de la ciencia y esperemos que siga, que no sea solo por una pandemia, sino que realmente se acerquen cada vez más y lo han hecho. Han habido medios de comunicación que le ha caído la moneda de que hay que llamar a las personas que son expertas en el área, pero también las personas que llaman expertas en el área tienen que tener esa facilidad para poder comunicar. Porque tal como nos pasaba en la universidad, podía ser una eminencia el profesor, pero si no sabía comunicar a los estudiantes daba igual, que daba lo mismo. Exactamente. Entonces, tú puedes ser una eminencia en tu área de experticia, pero si no lo puedes comunicar, entonces da igual, que a lo mismo, no traduces de manera efectiva el mensaje. Entonces, realmente hay muchos científicos que se han ido preparando para esto con talleres de comunicación científica, con talleres de divulgación y también de manera efectiva todo lo que es poder asesorar a personas que no son de nuestra área
con estas herramientas, con estas habilidades blandas para poder crear esos puentes de comunicación entre lo que es la evidencia científica y lo que realmente la gente necesita saber y cómo lo debe saber. Entonces, se ha sido una experiencia increíble. Esto también ha permitido ayudar, por ejemplo, en cuáles son las fuentes confiables. Ya algunos te llaman o te escriben y te dicen, doctora, esta revista, ¿usted qué piensa de este artículo? ¿Cómo puedo saber yo que esta información es cierta? O explíqueme en qué consiste esto. Ya te llaman para ellos mismos tratar de no informar de manera inadecuada, sino de la manera más profesional posible. Claro, hay muchas cosas que van a surgir de esto. De repente las mismas facultades de comunicación social creen estas hasta materias de comunicación científica y se haga como hacen en otras partes del mundo. Esto no es inventar la rueda, esto en otras partes ya está. Solo que ahora Panamá se está montando en ese carro. Así es, el conocido como el media literacy en los colegios. Inclusive desde colegios se debe ir educando sobre este tema a los chicos, porque cada vez más temprano tienen acceso a información, ya sea por redes sociales, pero por el acceso a Internet que tienen muchos, ¿no? Sí. Doctora, entonces, ahora hablando un poco de esta nueva generación y ahora como profesora, ¿qué recomendaciones le brinda usted a esta nueva generación de científicos, científicas, personas de salud para que puedan luchar contra la infodemia? Bien, si algo comentábamos antes era de cómo había la cantidad de información que había aumentado. Claro, la información en ciencia también. Antes leer un número de artículos al día lo podía hacer un científico por la velocidad con la que salían los artículos, pero ahora es imposible leer toda la información que hay. Entonces, usualmente yo a los estudiantes de medicina, yo siempre les digo, ustedes van a ser futuros médicos, ustedes no pueden leer un pasquín, un abstract, ustedes tienen que realmente, si van a investigar de algo, tienen que irse lo más profundamente posible, pero teniendo en cuenta las limitaciones de que no puedes manejar toda la información. Así que uno tiene que empezar a seleccionar. Desde luego que ellos siempre en nuestras clases y demás, nosotros ofrecemos la información de una manera esquematizada, pero si ellos tienen curiosidad por algo, es la manera en que ellos pueden investigar. Y el detalle es que nosotros estamos procurando que esos estudiantes en las carreras en pregrado tengan el contacto de investigación, porque al inicio para cualquier investigación tú tienes que crear un marco teórico y el marco teórico es a través de toda la información que puedas conseguir como el estado del arte de algo en algo en particular. Entonces, si ellos no tienen esa costumbre desde entonces, cuando son profesionales ya les va a costar muchísimo ponerse al día y decir, ay, es que yo no tengo tiempo para estar leyendo artículos, yo no soy médico de escritorio. No, eso no tiene que ser de escritorio, de consultorio o de salón de operación. El médico tiene que mantenerse de la manera, o el profesional de salud tiene que mantenerse actualizado. Y la actualización hay muchas aplicaciones en donde te mandan de un tema en particular, te van mandando los titulares de los artículos que van saliendo de ese tema en particular y tú vas escogiendo y muchos de ellos van haciendo referencia a alguno de esos que se te han mandado. Entonces, claro, el saber manejar la información científica desde tu pregrado hace que cuando ya eres profesional esto ya sea como el pan nuestro de cada día, algo que vas educando a tu cuerpo, a tu mente en este tipo de dinámica. Y eso es lo que más o menos hemos procurado y creo que cuanto a más facilidades tecnológicas hay, más herramientas la mejor manera de encontrar información se da, pero también tiene que ser orientada. Cómo conseguir esa información, cómo discriminar entre lo que es necesario y lo no. Entonces, eso es lo que el consejo y la manera en que estamos nosotros enfocando con los estudiantes ahora. Creo que ese es un mensaje muy importante, doctora, para ahora pasar a esta segunda fase del Zoom científico. Entiendo que nos tiene una presentación eh, para compartirnos a todos nosotros. Sí, en base a lo que estábamos hablando de los tratamientos y sobre todo para tener claro qué es lo que ahora mismo estamos viendo, voy a compartir con ustedes, bueno, sí, puedo, ¿no?
Sí, puede. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla. Déjame un momentito. Aquí tengo la presentación. Es algo breve, tampoco es que... Pues básicamente lo que lo que quería comentarles es que los tratamientos que estamos viendo ahora mismo se basan en tres fases. La primera fase es la fase donde es la entrada del virus y es lo que nos está creando un quebradero de cabeza ahora mismo y lo que ha originado toda esta discordia con respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina. Porque al inicio de la pandemia se estaban tratando de ensayar todo lo que había en ese momento de antivirales y demás con un nuevo propósito. Entonces, la primera parte de las dianas terapéuticas han estado ligadas sobre todo a evitar la replicación viral. Posteriormente a esa replicación viral está la fase en donde el cuerpo empieza a crear las componentes del sistema inmunológico que van a atacar al virus que se ha replicado. Entonces, en esa fase de combate del sistema inmunológico, entonces también hay ciertas terapias que se han estado utilizando, sobre todo lo que es la neutralización por medio de anticuerpos, que también se está estudiando con respecto a lo del plasma convaleciente y también estos anticuerpos monoclonales o estos cócteles de anticuerpos para bloquear lo que es ya el virus que se ha replicado. Pero posteriormente a eso, si la respuesta no ha podido detenerse, entonces esa respuesta inmunológica del organismo se vuelve dañina. ¿Por qué? Porque está exagerada. Y ese proceso se conoce como hiperinflamación. Y eso lo que nos lleva es a la utilización de fármacos entonces para reducir justamente esas sustancias que se están liberando en procesos de hiperinflamación. Y eso también se ha ido ensayando, pero en estos puntos lo que más éxito ha tenido ha sido los corticoides, y eso se debe justamente a la evaluación que tuvo un estudio clínico hecho en Inglaterra, en el estudio Recovery. Obviamente vamos a tiempo real y en este momento yo no sé si ya varias personas han escuchado sobre un fármaco que ha sido ensayado en hurones y que ahora mismo se encuentra en estudios de fase 2 y 3 clínica, porque se ha visto que tiene justamente efecto en esta parte de lo que es la replicación viral. Pero lo que sin duda es lo que está funcionando para los médicos en las áreas críticas es sobre todo lo que se conoce como la posición de prono o la posición boca abajo. Ya en casos mucho más graves, entonces lo que es el uso de ventiladores, que es lo que uno menos quiere a las finales, pero también nos hemos encontrado con el uso de sustancias y todavía otros webinares no científicos han hablado de estas cosas como el uso del cloro, o bueno, ellos no lo llaman cloro, ellos lo llaman el hipoclorito, el cloruro ay, ni me acuerdo cómo lo llaman, porque para mí es cloro. Y cómo ellos se ha ido difundiendo y obviamente han tenido que salir las agencias regulatorias diciendo pues que realmente eso no tiene utilidad clínica, que puede causar más un daño que un beneficio. También el uso de lámparas ultravioleta, en donde realmente esos usos es para superficies inanimadas, uso en el laboratorio, como lo que se usan para estas cámaras para desinfectar, para esterilizar el uso de rayos ultravioleta, pero no en la persona, o el uso de plata coloidal también, es el fenómeno del pitufo, en donde te pones todo azul, y desde luego lo que hemos visto con fármacos como la ivermectina, que aunque hay estudios clínicos que se están andando, en América Latina hemos tenido el problema del uso de la ivermectina de manera masiva en la población y eso no nos permite evaluarla realmente en un ambiente controlado como es un estudio clínico.
Lo mismo que otras tentativas de ciertos productos naturales, sobre todo en ciertas partes de Estados Unidos y en otras latitudes en América, como este compuesto obtenido de la delfa. Pero obviamente lo más controversial ha sido la hidroxicloroquina, que ha sido el objeto de nuestra publicación en el Nature. Y como verán ustedes, cómo se da la historia en este año, desde lo que veíamos en marzo y su pico de uso en marzo y abril, en donde hasta la FDA le dio una autorización de uso de emergencia y después cómo tuvo que retractarse la agencia hasta que las mismas guías del NIH para mayo ya la desaconsejaban. Pero esta curva no se ve igual en nuestro país, sino que por todo lo contrario, luego en mayo se dio el aumento o el pico de uso en nuestro país y hasta el momento no hay pruebas de que esto sea ni útil en la prevención ni en el tratamiento del mismo. Y desde luego que toda esta información se va analizando a través de los ensayos clínicos que han salido y que han dado pruebas de que no sirve, que no funciona, y son más de 180 diferentes estudios. Y esto es lo que nos ha creado esas noticias falsas, nos ha creado esa parte de esa infodemia con el manejo dudoso de información que realmente nos está causando muchos problemas y por lo que hemos estado muchísimo en los medios de comunicación y siguen dando. Y ahora el tema que sigue son las vacunas. Ahora el tema es las vacunas. Entonces, realmente, ¿qué está pasando con las vacunas en tiempo real? Hoy ya la FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Y las personas ya estaban preguntando que por qué en Inglaterra estaban vacunando y no en Panamá. Y cómo se da esto. Y es el detalle de conocer cómo un producto, ya sea vacuna o medicamento, pasa por diferentes fases que se llaman fases de estudio clínico, y esa fase de estudio clínico, para llegar a ser utilizada en la población, tiene que ser aprobada por una agencia regulatoria. En Panamá, la ley de medicamentos, que es la ley 1, dice que nosotros solamente podemos introducir a nuestro país medicamentos que sean aprobados por la FDA o por la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Qué sucede en Inglaterra? Inglaterra no pertenece a la Unión Europea. Inglaterra tiene su propia agencia reguladora y su propia agencia reguladora aprobó el uso de la vacuna. Todavía la EMA, es decir, la Agencia Europea de Medicamentos, no ha aprobado la vacuna, están en estudio. Ya la FDA lo hizo. Esto hace de que Panamá, después de esto, pueda recibir la vacuna que ellos aprobaron en este momento, que hoy es la de Pfizer. Y creo que menciona un punto muy interesante con este tema de la aprobación por la FDA de la vacuna de Pfizer. Cuando esta noticia se replicó en los medios de comunicación, tuvimos dos perspectivas, ¿no? En el caso, en una de las publicaciones en Panamá, se replicó o se anunció algunos eventos adversos que se había presentado en un porcentaje pues muy, muy bajo de quienes habían recibido la vacuna. ¿Podemos aclarar ese punto? Sí, vimos de una parálisis hemifacial. Así es. Sí. Y presentaban las fotos de 3 personas. O sea, realmente la vacuna, ningún medicamento es inocuo, no podemos, o sea, hay que estar claros, y eso es parte de la ética y la deontología del uso de medicamentos. Todos los fármacos, incluso las vacunas, pueden tener algún tipo de reacción, algún tipo de evento adverso, pero el porcentaje es lo que me determina a mí la seguridad de esa vacuna, de ese tratamiento. ¿Qué ha hecho? La revisión que se hizo en todo momento de los estudios clínicos van en torno a eficacia y seguridad. La seguridad de las vacunas me dicen a mí qué eventos son leves, moderados, graves y o sea, y si hubiesen sido graves en un porcentaje importante, se tiene que retirar o se tiene que terminar ese estudio porque no es éticamente viable. La presencia de un efecto adverso hay que evaluar que no sea inherente al paciente.
¿Por qué? Porque puede ser inherente al medicamento o inherente al paciente. Cuando se evalúa este efecto, decían de que se había presentado muy mínimamente en un 0.0009% y que se había visto tanto en grupos de la vacuna como en grupos de no tratado. Es decir, que puede ser un evento ligado o inherente al paciente. Y eso es parte de la variabilidad biológica. Lo mismo que ayer sucedió. Dos personas del personal sanitario en Inglaterra tuvieron un shock anafiláctico. Y estos pacientes, estas personas que son del personal sanitario, tenían sus epinefrina de rescate y se estabilizaron y todo lo demás. Entonces se dio la advertencia de evitar administrar en pacientes con un perfil de alergias muy elevado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede generarte una reacción alérgica. Y esto hay que tenerlo bien claro. Las personas, nosotros en nuestro país, en todas partes del mundo hay personas que son alérgicas a alimentos, son alérgicas a medicamentos, ¿vale? Y o son personas alérgicas a algo ambiental. Si una persona tiene una alergia puntual y la une con otro desencadenante, puede que haga una reacción un tanto más fuerte. Pero esto es variable entre una y otra, porque hay personas que tienen algún tipo de alergia, pero muy leve, y hay personas que son hiperreactivas, que tienen un umbral de alergia muy alto. Entonces, en este tipo de eventos se ha dado la recomendación de no darla o darla con precaución en el evento de que el médico le dé la certificación para utilizarlo. Entonces, hay que tener, y esa es la forma de comunicar. Uno no puede decir que porque estos pacientes presentan un efecto adverso, achacárselos de una vez o decirlo en titulares que este evento se debe por el uso de la vacuna. Esto es enfocar mal la información y esto es lo que crea esa falta de confianza en las alternativas que se están dando. Sino que realmente dice, personas que lo usen han presentado esto y se va a evaluar a qué se debe, pero no podemos hacer juicios a priori sin tener toda la evidencia posible. Lo mismo ha sucedido en la etapa 3 de estudios clínicos. Salió un evento adverso, ni el paciente ni el grupo investigador sabían si ese paciente tenía o no la vacuna. Tenía que ver la gente que hacía el monitoreo para abrir el ciego, es decir, el archivo, para asegurarse que ese paciente era o no del grupo tratado, porque es una asignación al azar. Y en eso es lo que consisten los estudios clínicos. Entonces, hay muchísimas cosas que entender para comunicar y eso es lo que falta en nuestro medio. No es comunicar de manera sensacionalista, sino si no tienes la información completa, comentar de la presencia sí de un efecto adverso en pacientes que pudieron haber participado o no, o que pudieron haber recibido o no la vacuna, pero no achacárselo de una vez a esto porque no se tiene la evidencia completa. Exactamente, doctora. Ahora pasamos a las preguntas de nuestro querido público y la primera que nos hacen es ¿cómo abordamos a alguien que comparte noticias falsas en Internet, en las redes sociales? Pues es que realmente es difícil porque cuando estás en las redes sociales y te hacen una pregunta random, tú la puedes responder. Pero si en las redes sociales te encuentras con estas personas que no están haciendo una pregunta random, ¿no? Una pregunta aleatoria, sino que ellos tienen ya un concepto y permanecen en él y lo que hacen es descalificarte o descalificar la evidencia, lo que tú tienes que hacer allí ya no es responder, porque de nada va a servir que respondas o que le muestres toda la evidencia y todos los artículos que tú quieras, porque esa persona lo va a descalificar. Entonces creas un desgaste. Yo he llegado a ese punto dependiendo de cómo venga el comentario, si es por una pregunta, porque las personas tienen dudas, quieren preguntar, pero algunas veces no saben a quién preguntarle, que sientan confianza. Ese es el detalle, a quién le pregunto y que yo sienta confianza que lo que me está diciendo no es porque tiene un interés X o Y.
Entonces, ese es la gente que hay que responderle. Pero hay otras personas que quieren es desacreditar todo lo que digas y no vale la pena estar desgastándose en la energía en este tipo de eventos. Así es. Y gracias, doctora. Y ahora otra pregunta que nos hacen y es relacionada es, hoy vemos que las personas quienes no ceden su punto de vista para evitar discriminación en redes. ¿Existe estigma por infodemia? Ah, pues yo creo que sí se ha llegado a estigmatizar a las personas y han creado, por ejemplo, ya lo que te comento, ahora mismo en este país hay dos bandos, los pro y los en contra de la hidroxicloroquina. Entonces, esto hace que si tú dejas algún comentario o dejas alguna información basada en evidencia con respecto a un tratamiento X que sirva o no sirva, eh, las personas que están a favor de eso, no importa lo que digan, van a por ti, van a por tu cabeza. Y esto, y no solamente que van a por tu cabeza, sino que ya te catalogan y te estigmatizan. Y sí, lo hacen porque defiendes algo. Pero el detalle es que uno no tiene que crear pasiones en defender o no, sino simplemente hablar con la evidencia. El científico no tiene que tomar posiciones, sino la única posición es la evidencia científica. De allí, ya está. Porque de que si quieras o no, tú no puedes evangelizar al que no se deja. Así que realmente tampoco nosotros nos podemos poner en un papel inquisidor. Las personas creerán o no creerán, ya nos lo dirá el tiempo, pero presentar la mejor evidencia posible. Así es. Y ahora me permito compartirles unos 5 consejos para compartir las fake news científicas. El primero es, no te quedes solo con el titular. Es importante que analices los detalles de la publicación que vas a ver o que vas a compartir. Localiza la fuente original de esta información. Si es un medio de comunicación, busca de dónde ellos están haciendo referencia a esa noticia. Analiza todas las afirmaciones que son muy sorprendentes con cierto escepticismo. En ocasiones las noticias nos sorprenden pues porque no tenemos conocimiento del tema, pero investiga mucho más sobre esta información. Contrasta la información, haz una búsqueda en internet, en lugares pues con respaldo científico y haz una pausa. Creo que esto es un punto muy importante, doctora. Antes de compartir, hacer una pausa, cumplir estos 4 pasos que mencionamos y reenviarlo si consideramos que es correcto. Pero si no estás seguro, no lo reenvíes. No difundas información que no ha sido analizada críticamente. Primero, porque esto pues, puede llevar a que se den unas situaciones muy difíciles. Hemos visto cómo declaraciones en medios de comunicación, posts, han generado que personas tomen productos que les causan la muerte. Y hay publicaciones científicas del efecto que ha tenido cuando se recomiendan medicamentos o productos químicos que no son para tratar el COVID-19 y que han causado la muerte de personas. Es una responsabilidad muy grande que tenemos. Así es verdad, tómate el tiempo para compartir y como ya lo comentamos, o sea, los consejos que ha dado son al punto y al clavo. El otro detalle que en nuestro país hay es que mucha de la información que nosotros recibimos está en inglés. Okay. Y realmente eso también hay que tener la claridad de que no toda la población en nuestro país habla o lee fluidamente el inglés, que es el idioma de la comunicación en ciencia. Así que otra labor que hacen y que debemos tener los científicos es, obviamente, extraer esta información y poner las cosas claves o los puntos clave. Y eso es parte de la docencia a través de las redes sociales. Para poder llegar a más población hay que hablarles en el idioma que ellos entiendan. Así es, doctora. Y hoy un mensaje para todos, todo aquel que tenga alguna duda con una información científica, que quiera conocer más, que quiera información pues correcta para compartir y se quiere convertir en un embajador de difundir información científica, vaya a fuentes concretas, acérquese a Ciencia de Panamá, acérquese a los científicos y a páginas que se recomiendan de manera correcta. Ahora, doctora, un mensaje de cierre para aquellas personas que nos ven en estos momentos, que van a ver la presentación posteriormente,
o van a escuchar el podcast? Pues sinceramente, ya en casi 10 meses de la pandemia, creo que las personas tenemos que ir ya discriminando lo que vemos, lo que leemos y lo que transmitimos a los demás. Que es una corresponsabilidad, tanto evitar el contagio como evitar la difusión de noticias falsas. Que siempre pregunte a personas o a personal sanitario antes de tomar una decisión de automedicación o demás. Y sobre todo, que las fuentes que utilicen no sea solamente Google o un video de YouTube, y tampoco los compartan tan rápidamente como ya has comentado, de tener ese tiempo de qué es lo que vas a compartir con las personas que están a tu alrededor. Así es. Y esa es una buena forma de finalizar este Zoom científico. Doctora, quiero darle las gracias por acompañarnos. Por favor, continúe compartiendo información científica, haciendo publicaciones para hacer llamados de atención, pero también para informarnos a todos sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y gracias pues por seguir trabajando, por popularizar la ciencia y llevarla más allá pues, del grupo de ciencia, sino para toda la población. Gracias a ustedes. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos.